Calabrese. Muchas y de distinta índole son las razones, prefiero denominarlas hebras, que enlazan a quienes hoy acompaño. Voy a detenerme brevemente en dos de esas hebras, en principio porque ellas son las protagonistas, y luego porque en el marco de este congreso creo apropiado focalizar en su labor en la Facultad de Humanidades y en el recorrido que transitaron y siguen transitando en el Centro de Letras Hispanoamericanas. La primera hebra es que han sido designadas profesoras extraordinarias en calidad de eméritas, en la categoría eméritas de nuestra universidad, una distinción que sabemos se sustenta en la vastedad y en el espesor de sus trayectorias, en el ámbito de la docencia, de la investigación, de la transferencia, de la formación de recursos, de la gestión, entre otros ámbitos. Las cuatro han desempeñado muchos e importantísimos cargos de gestión en la universidad y en la Facultad de Humanidades. Solo voy a hacer referencia a alguno de ellos a la hora de presentarlas. La segunda hebra que las enlaza, que atañe de manera ceñida al Centro de Letras Hispanoamericanas, es la que las identifica entre los investigadores que lo fundaron. La labor constante e intensa que llevaron a cabo resultó decisiva para fortalecer desde sus especialidades las áreas que componen el centro, decisiva también para plantear y concretar sus proyecciones en el campo científico académico e instrumentar acciones capaces de establecer los vínculos entre la investigación y distintos sectores de la comunidad. Laura, Aymara, María y Elisa, además, junto con otros miembros del centro, crearon la revista del CELEIS en 1991 y vienen trabajando ininterrumpidamente en ella desde entonces. Dije al comenzar que prefería hablar de hebras para describir el enlace entre las palenistas, porque es una imagen que irradia sobre el modo en que forjaron y siguen forjando su quehacer y que ahora quiero matizar con una palabra que tomo de Elisa Calabrese, sobre la que volveré a la hora de presentar su intervención. Quiero matizar ese lazo que describo como hebras con otra palabra que es la pasión. Quienes integran este panel son apasionadas por sus objetos de estudio, lo van a comprobar en sus intervenciones, apasionadas por sus proyectos, incluyo, claro, a quienes integraron los proyectos que dirigieron, apasionadas por el CELEIS, por su crecimiento, el que demanda esfuerzo, trabajo, tiempo, el que nos permite celebrar los éxitos hoy, este congreso, el que nos posibilita imaginar nuevas propuestas, emprendimientos y atemperar a veces algunos sinsabores y otras veces enfrentarnos a desafíos que creíamos difíciles de cristalizar. Siempre orientadas por el convencimiento del que el trabajo en equipo y sostenido fructifica. Ese convencimiento que las sigue enhebrando, que nos enhebra a quienes formamos parte del CELEIS y que hoy, después de 38 años, vuelve a poner en escena el valor y los logros de la tarea compartida. Bien, vamos entonces a comenzar con las exposiciones. Inicia Laura Escarano. Laura es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET, fue profesora titular del área de literatura española, presidió la Asociación Argentina de Hispanistas. Ha dictado conferencias plenarias y cursos de posgrado en nuestra universidad, en universidades europeas, estadounidenses y latinoamericanas, actividades que continúa llevando adelante.
Se destacan sus aportes en cuestiones de semiótica social y teoría literaria, además de dedicarse especialmente a la crítica de poesía en lengua española. Entre sus cargos de gestión, subrayo, porque se trata de proyectos emergentes del CELEIS, su rol como vicecoordinadora de la Maestría en Letras Hispánicas y directora del doctorado en Letras. Tuvo a su cargo la dirección del centro entre 2000 y 2004. La intervención de Laura se titula El español transatlántico, dilemas de un archipiélago con múltiples orillas. Bueno, gracias Gabriela y a mis compañeras de mesa, sobre todo Elisa, que fue mi profesora, y mis compañeras de tantas luchas de hace más de 30 años, creando y desarrollando el CELEIS, la maestría, el doctorado en letras. Una postilla antes de empezar a decir algo un poco más coordinado que preparé. Vengo de la Feria del Libro, donde estuvo de visita el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, como muchos saben, un poeta, ensayista, intelectual que vengo estudiando hace más de 20 años y que conozco junto con su esposa Almudena Grandes, recientemente fallecida, a la que se le hizo un homenaje increíble y muy emotivo. Y ellos, no puedo dejar de recordar en este lugar, fueron los invitados al primer Congreso CELEIS, cuando yo era directora del centro, en el dichoso diciembre de 2001, en pleno inicio del Corralito, con todo lo que supuso de nervios y de angustias para los organizadores y también para los visitantes, ¿no? Quise poner como título El español transatlántico, dilemas de un archipiélago con múltiples orillas, que nace de una serie de proyectos que con Luis y otros colegas de Europa y de Latinoamérica estamos desarrollando hace un par de años. Y voy a empezar recordando un famoso verso de Rubén Darío, a quien dediqué mi tesis de licenciatura, el famoso verso de los cisnes: tantos millones de hombres hablaremos inglés. Y digo, ¿tantos millones de hombres hablamos español? Y parafraseo esa pregunta como si se la hiciera el mismísimo Darío a fines del siglo XIX, o en el XX, o ahora en el XXI. Y respeto el uso del masculino genérico, hombres, ¿no?, de su verso, tendríamos que decir hoy personas, y solo cambio el idioma, inglés por español, para readecuar su profecía, que obviamente con el inglés bien cumplido está, sin duda. Y la respuesta, ¿tantos millones de hombres hablamos español?, es afirmativa, por la magnitud y extensión actual de la lengua que hablaba el nicaragüense, sabiendo ya él en ese entonces el alcance intercontinental que poseía a ambos lados del Atlántico. Y doy algunas cifras interesantes. Más de 500 millones de personas hablan hoy español como lengua materna. Cerca de 600 millones si se añaden los que lo hablan como segunda lengua. Obviamente después del inglés y el chino, es la tercera lengua más hablada, desde Quebec a Ushuaia. Y los nacidos en España son solo un 8% de esa comunidad hispanohablantes. Se trata pues de un espacio cultural casi inabarcable, más de 13 millones de metros cuadrados repartidos en una veintena de estados cuya lengua oficial es el español, integrado obviamente a múltiples plurilingüismos, insularidades, dialectos, sin ignorar conflictos étnicos, nacionales y de transculturación. Este acerto me lleva a pensar otras preguntas. ¿Qué entendemos hoy por crítica literaria en las lenguas españolas en el contexto actual de globalización? ¿Qué alcances damos al término estudios transatlánticos, que se impone cada vez más, y cómo se concreta en nuestro oficio crítico volcado en literaturas y culturas variadas, pero que comparten el uso de la lengua española? ¿Cómo funciona la categoría Nuevos Hispanismos, que tanto ha trabajado el colega Julio Ortega, y qué redes establecemos en Argentina con el resto de los países de habla hispana? Ya Federico de Onís, que todos conocemos desde los años 30 del pasado siglo, propugnaba la idea de las Españas,
una categoría epistémica para abordar las culturas que descienden del tronco común de la península ibérica, y el propio Octavio Paz rescataría esa temprana apuesta cuando decía: Onís quería mostrar la unidad y la continuidad de la poesía en nuestra lengua. Era un acto de fe. Creía y creo, dice Paz, que una tradición poética no se define por el concepto político de nacionalidad, sino por la lengua y por las relaciones que se tejen entre los estilos y los creadores. Como decía, Julio Ortega, uno de los intelectuales que más ha aportado a estos debates actuales, afirmaba en 2012 que estos nuevos hispanismos y los estudios transatlánticos forjan hoy otros ejes de debate, integrando Europa, América Latina, los hablantes, hispanohablantes de Estados Unidos, el español y las lenguas originarias, las nuevas migraciones, en suma, una internacionalidad menos programada y más exigente, precisamente cuando nuestra educación deja de ser monolingüe y nuestra crítica se postula plenamente dialógica. Porque el idioma español, nos recuerda, cohabitó con una magnífica suma de regionalismos peninsulares, y sigue cohabitando: el gallego, el euskera, el catalán, el bable, y pronto el árabe, el hebreo, sus derivados mutuos, y después el repertorio americano, el quechua, el aymara, el guaraní, el mapuche. Esta lengua plural que media entre las originarias, las peninsulares y las americanas es el piso en construcción de una cultura transatlántica para el siglo XXI. Porque este sujeto transatlántico existe y está constituido desde la práctica de la mezcla, el montaje y la transcodificación. Muchos de nosotros podemos definirnos así, actualizando posiciones como aquel diálogo de lenguas de José María Arguedas o el sueño de las Indias de Cervantes. Reconocer el idioma español como lengua mediadora, sin repetir leyendas negras del pasado, es admitir la fuerza material y social que supone esta koiné. Una lengua que, nos guste o no, es la principal fuerza modelizadora de lo real que tenemos, evoquemos a Lotman, la que nos permite comunicarnos hace siglos y estar aquí hoy debatiendo su propia naturaleza y alcances. Esta internacionalización del español y su interactividad en este nuevo panorama y eje cultural desde los Pirineos al Ecuador, reclama de nosotros un pensamiento móvil que busque lugares comunes y puntos de encuentro más allá de las banderas y las naciones, estimulando otro tipo de comprensión menos provinciana y sectaria. Con vocación hispánica, el idioma común nos resulta ya una formalidad impuesta que encubre diversidades binarias y polaridades maniqueas, sino una plataforma de lanzamiento para afianzar un intercambio dialógico que respete las variaciones regionales e históricas, pero funcione como conector. Además, obvio decir, esta koiné está articulada sobre una galaxia en la cual es innegable la tremenda revolución que los medios tecnológicos han introducido en los trazados convencionales de las nacionalidades literarias, acelerando el proceso de integración del mundo hispánico con tecnologías translingüísticas que afectan de manera decisiva nuestras antiguas formas de pertenencia a colectivos culturales. El objetivo en esta era global es integrar sin marginar a partir de consensos compartidos y políticas de la lengua respetuosas de la diversidad, disolviendo los anacronismos del término atados a una tradición ya perimida para resituar su familia textual frente a los nuevos paradigmas críticos. Solo en este sentido, creo, se puede hablar de literaturas postnacionales en lengua española, como rótulo común que logre sepultar reificaciones nacionalistas y fundamentalismos territoriales que han dejado de ser hace tiempo el único relato autorizado para comprendernos. Como bien argumenta Román de la Campa, cito, la inscripción nacional que solía gobernar la literatura en su etapa moderna pasa hoy a los reclamos inciertos pero inevitables de una cultura emergente de lectores insertos en la tecnología que facilita y define nuevas comunidades discursivas. Comunicarnos, hablar y escribir en lenguas españolas, en plural, supone una elección cultural que implica una comunidad más amplia que la de nuestra cueva natal. Nos añade una identidad que formaliza de manera transatlántica lo que entendemos hoy por cultura y literatura hispánica, a ambos lados del océano. Reconocer por fin que el español como lengua mediadora nos une, sin repetir leyendas negras del pasado, es admitir las razonables ventajas que supone.
Aceptar esta realidad indiscutible de millones de personas que piensan, hablan y escriben en una lengua común que nos comunica y representa, no me parece un gesto de claudicación, sino de puro sentido común. Pensar el español como lengua cultural de base en un horizonte transatlántico señala un nodo de convergencias y tránsitos de discursos que dialogan y confluyen, reflejando sociedades multiculturales donde lo nativo extranjero se combina, encarnado en autores, nómades, cosmopolitas, migrantes, interesados en un lector ubicuo y no únicamente vecino y connacional. Por eso, y acá me remito al título de mi exposición, una fotografía de este común escenario nos puede entregar dos versiones diferentes. En una, las voces que se expresan en español representan un magma de islotes incomunicados irreversiblemente. En otra, podemos reconocer un archipiélago con múltiples orillas que bajo la superficie del agua esconde y comparte una misma formación material de base. No se trata de homogeneizar lo diverso, sino advertir que la praxis actual funciona a partir de redes, muchas veces disimuladas por los propios practicantes, deliberadamente ignoradas o abiertamente impugnadas. Pero en esas mismas negaciones quedan diseñados mapas que mutuamente se reclaman, estableciendo una trama compleja, donde los haces del tejido están distribuidos sobre una misma tela. En términos culturales, burdianos, son parte activa de un mismo campo. Contra la pulsión disgregadora se hace necesario distinguir para integrar, reconocer diferencias y comunicarlas, apostar a un diálogo que solo una crítica pluralista y antidogmática puede promover. Quiero entonces proponer esta mirada crítica tratando de anular diferencias para crear una categoría que supere ese manto de vaporosa e insustancial vaguedad que le han dado a algunos, haciendo caso omiso de la performatividad material de los deícticos. Obviamente no nos engañamos sobre las implicancias fácticas de la territorialización inevitable de las voces, pero sí es necesario advertir su carácter relacional, sus posiciones alternativas, la movilidad de los propios escritores, a menudo más flexible que la inercia de cierta costumbre crítica que impone fronteras y cercos regionales. Airear esas miradas reductivas significa asumir que los sujetos, autores y lectores, vehiculizamos identidades móviles y receptivas, cuestionando el discurso único de aplanamiento y hegemonía, y trabajamos a favor de un diálogo local, como diría hace años Néstor García Canclini. Porque frente a un pasado de conquistas, desencuentros y exilios, de incesantes ida y retorno de los galeones, usando la feliz metáfora de Raimundo Lida, hablando de Darío, y ante la magra cosecha de esas disputas irresueltas, resulta necesario construir un espacio donde los hablantes que compartimos esta lengua podamos respirar con todas las gargantas posibles y convivir con todas sus orillas sin temores. Muchas gracias. Bien, gracias, Laura. Pasamos a Aymara. Aymara es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesora titular de Literatura y Cultura Latinoamericanas y del Taller de Escritura Académica. Dicta seminarios de tesis en carreras de posgrado, maestrías y doctorados en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en otras universidades nacionales, así como seminarios de literatura latinoamericana en nuestro país, en países latinoamericanos y europeos. Entre sus líneas de investigación despunta la literatura peruana, enmarcada en una perspectiva que concibe el universo cultural andino como espacio simbólico en constante proceso de construcción. Aymara fue la primera en concursar el cargo de dirección del CELEIS, en ajuste con la nueva normativa para directores de centros e institutos de investigación en nuestra universidad, y desempeñó tal función en 2 periodos consecutivos de 3 años cada uno, desde 1913 hasta, 2003. Soy tan grande. No, perdón. Esto se graba. ¿Está en YouTube?
Bueno, desde 2013 hasta 2019. Su exposición se denomina, ¿en qué estaré pensando para haberme remontado al 1900? Su exposición se denomina Discusiones de la crítica, literatura andina, mundo andino, lo andino o cultura andina. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Tan grande no soy. Igualmente repito un poco lo que dijo Laura y es probable que muchos repitamos, pero no puedo dejar de decirlo. Para mí es un gusto estar con todas las disertantes de hoy, nuestra profesora Elisa y las colegas, y por supuesto también con Gabriela, con quien compartimos durante años la cátedra, con Mónica. Bueno, además de eso, empiezo con la formalidad. Un clásico de la crítica literaria de los años 70 fue el tomo coordinado por César Fernández Moreno, América Latina en su literatura, que se publicó en el año 72. Ya en ese momento recorría las discusiones en torno al nombre del objeto de estudio que se estaba conformando y problematizando al mismo tiempo. Literatura latinoamericana, hispanoamericana y todas las variantes posibles. Además, incluía problemas tales como ¿dónde quedaba lo afroamericano y lo indoamericano en esas denominaciones? Se cuestionaba si debían considerarse las diferentes lenguas habladas en América, o dónde y cómo considerar la literatura escrita en portugués, o si solo se cedía la hegemonía a lo escrito en español. Esto es solo para traer al presente un ejemplo que me posibilita a mí actualizar discusiones que la crítica sigue revisando día a día, porque cada asedio en lugar de clausurar, abre nuevos interrogantes, de alguna manera, y no nos pusimos de acuerdo, es un poco lo que está planteando Laura, también lo que acaba de plantear. Bien, han pasado más de 50 años y se presentan más problemas aún, porque las regiones de América Latina se conocen mejor, aunque no todo lo que quisiéramos. Además, ha proliferado la producción de narrativas, poemas y otros textos en la infinidad de lenguas americanas y sus variantes dialectales. En este congreso, por ejemplo, el día miércoles, Gonzalo Espino nos va a hablar en su conferencia de la poesía escrita en quechua. Es uno de los tantos ejemplos que va a haber. Repito, no vengo a proponer un paradigma panóptico ni una solución homogeneizante, por el contrario, me voy a enfocar en una sola región cultural en donde la heterogeneidad cultural, aquella también perfilada por Antonio Cornejo Polar, reina, florece en cada escritor que se sustrae de mandatos simplificadores del mercado editorial y se expande en su literatura. Para ir entrando en zona, quiero recordar la frase soñadora, simple y conocida por todos nosotros de José Carlos Mariátegui al referirse a la literatura indígena, cito, una literatura indígena si debe venir, vendrá a su tiempo, cuando los propios indios estén en grado de producirla. Esto, por supuesto, lo dijo en 1928. Lo que ya puso en alerta a la crítica respecto de lo que denominamos literatura indígena o literatura indigenista. Esta primera distinción resulta visionaria para la época y hoy se ha materializado en la producción de textos en lenguas originarias y en todas las versiones de los múltiples dialectos de esas lenguas que se hablan en la región de los Andes centrales. Pero también se sigue escribiendo maravillosamente en español, por supuesto. Son locus de enunciación dislocados, porque no es solo desde Perú, sino también desde Europa, Estados Unidos u otros países de América Latina. La diáspora de escritores andinos produce sus textos desde los más lejanos confines mientras refieren historias locales, ancestrales, relativas a lo andino, al pensamiento y la cultura de los Andes.
Por todas estas cuestiones me pregunto, ¿de qué hablamos cuando nombramos y demarcamos con nuestra mención la literatura andina, mundo andino, lo andino o cultura andina? ¿Se trata acaso de autores y textos literarios que versen sobre ese ámbito o esos textos tienen ciertas características que los hacen propios de una cosmovisión, de un modo de pensar el mundo, más allá de un espacio geográfico referido? ¿Podríamos decir entonces que existen criterios para excluir o incluir en cierta literatura que califique o no como andina? Entonces, entre los excluidos, ¿quedan los textos que no se refieren a esa cultura? En cambio, trabajan sobre problemas urbanos o que remiten a la cultura ancestral, o que no remiten a la cultura ancestral. ¿Se delimitaría así el mundo campesino como excluyente de lo andino? Esta elucubración, lejos de ser taxativa, no puedo catalogarla de modo terminante, ya que existen fronteras blandas o bordes porosos que permiten la entrada y salida, así como también experiencias intermedias o temporarias en el entorno andino. Sin embargo, y sin la intención de desentendernos de la cuestión, sino con el afán de problematizar para enriquecer nuestros modos de hacer crítica, debemos reconocer que ciertos textos y autores son indiscutiblemente andinos. Es sin duda el caso emblemático de José María Arguedas y numerosos escritores que siguen su paradigma de escritura. Por otro lado, los trabajos sobre las letras y las músicas de los huaynos o la poesía escrita en quechua y toda la literatura oral, además de las obras que contemplan y se apoyan en la noción de pensamiento andino, voy a mencionar mínimamente algunas categorías: huacha, pacha, yananti, tinku, cuti, taipi, aini, minca, ailiu. No quiero traducirlas a propósito, como un cierto gesto político. También hay que mencionar las escrituras que refieren las experiencias chamánicas de las zonas selváticas peruanas, puesto que representan la presencia de esas culturas selváticas, ya que la crítica se ha hecho cargo de ellas últimamente, aunque no es tan frecuente en realidad. Y desde otro ángulo, la serie de la violencia senderista, por ejemplo, iniciada en los años 80 en la Sierra Peruana, presente hoy en diferentes modalidades en la literatura, llega hasta narrativas post-senderistas escritas en el conurbano bonaerense, por ejemplo, ¿no? En nuestro conurbano bonaerense. Es indudable que estos ejemplos son netamente andinos. ¿Acaso solo lo publicado en el Perú andino y profundo es lo que denominamos literatura andina? En este congreso, el viernes, dos escritores andinos, Julián Pérez y Niel Palomino, van a dialogar sobre estas cuestiones y sobre sus textos. Ambos pertenecen a la zona andina, escribiendo en quechua y en español, dictando clases de literatura latinoamericana y lingüística en universidades de Lima y en universidades de Cusco y en universidades de Huacho. Pero también existe la literatura que desde Madrid refiere historias del invierno de 1849 en el Cusco y cómo esa cruenta historia silenciada durante años repercute en la estirpe familiar hasta nuestros días. Me refiero, por ejemplo, a los textos de Karina Pacheco Medrano, publicado una de sus novelas en 2010, es el caso que comento, La sangre, el polvo, la nieve es el nombre de la novela. Ahí se rebelan contra los mandatos paternos y la estructura clasista que privilegia la exclusión del habitante originario. Esta novela está publicada por Planeta en Lima, Grupo 6 Barral. O la historia de Carlos Wiener, un explorador europeo que viajó buscando artesanías indígenas para ser expuestas en la Gran Exposición Universal de París de 1889, y luego de 150 años su bisnieta, escritora Gabriela Wiener, recupera la historia en Huaco Retrato, novela publicada en el 2021, recientemente.
Ahí persigue las huellas identitarias de su familia, los abandonos, el racismo, los fantasmas y la deconstrucción del pensamiento colonial y colonizante, entretejido con cuestiones de nuestros días como el género y las nuevas familias con más de una madre e hijos hermanos de diferentes progenitores convivientes. Esta novela la publica Random House en Barcelona. En los movimientos del mercado editorial también se pone en evidencia la expansión de lo andino, la aceptación y el interés suscitado originariamente por esos escritores del Perú profundo, que desde los 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar, ahí hago referencia al boletín Titicaca, han podido pasar fronteras, aunque todavía a ellos no los publique ni Random House, ni Seis Barreal, ni Alfaguara. Aunque sí editoriales locales ya con proyección continental, como son Pacarina y Achaguata, por nombrar alguna de ellas, con presencia en las ferias, nuestra feria reciente, en la Feria de Guadalajara también estuvieron presentes. Estos son solo 2 ejemplos, podría ahondar y abundar, no lo hago por razones de tiempo de la mesa. Y para terminar le dedico unas palabras a la escritura de la crítica, que también recorre la literatura y el pensamiento andino desde lugares de enunciación muy distantes. Esto agrega problemas de comprensión plena en las categorías del pensamiento andino y de los modos de desprenderse de los modelos europeos tradicionales, aunque sin olvidar los aportes de los teóricos y aportes teóricos y bibliográficos. Tarea de complementación que agrega dificultad a la labor del crítico. Finalmente, me interesa ese espacio simbólico como construcción continua y como reconocimiento particular de una de las regiones geoculturales de Latinoamérica. También me interesa dejar sentado el papel que viene desempeñando la crítica en cuanto a escritura, que además de presentar, alimentar y sustentar esas literaturas recónditas de América Latina, está dispuesta a redefinirse y seguir pensando cómo se conforma este campo. Deseo que este congreso sea espacio propicio para dar continuidad a esta incesancia de escrituras. Bien, vamos a María Coira. Es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, fue profesora titular de Teoría y Crítica Literaria. Sobresalen entre sus intereses las interacciones entre historia y ficción, sus préstamos mutuos y estatutos discursivos y, en los últimos años, la narrativa de la postdictadura argentina. Asimismo, ha profundizado en aspectos específicos de índole teórica en el campo de zonas transdisciplinarias entre literatura y psicoanálisis. Quiero enfatizar que durante su gestión como decana de la Facultad de Humanidades entre 2012 y 2017, María Coira reorganizó el área de posgrado, le imprimió un dinamismo inédito, renovado, y tanto la maestría en Letras Hispánicas como el doctorado en Letras, apunté y reitero, posgrados nacidos a partir de la estructura orgánico-funcional y del caudal de investigadores del centro, contaron con su apoyo incondicional. Reorganización del área entonces, dinamismo renovado y apoyo incondicional, que entre otras variables, las que se restringen al desarrollo y a la expansión de las carreras en sí, condujeron a la obtención de la máxima categoría A por la CONEAU, para el doctorado y la maestría en letras. Bien, la intervención de María se titula Escritura y Trauma, Félix Brusone. Hola. Bueno, como acaba de decir Gabriela, en los últimos trabajos nos centramos en problemáticas propias de la narración de hechos postraumáticos,
concebidos estos no desde un punto de vista ni universal y cósmico ni individual, sino de hechos históricamente situados en un espacio y un tiempo, como por ejemplo, el máximo ejemplo, el Holocausto, el apartheid sudafricano, y en nuestro caso la dictadura instaurada en la Argentina en 1976. Esas problemáticas, por nombrar 2 o 3 de las más importantes, hacen, ni más ni menos que el problema de la representación, el tema de la memoria, los modos de la narración, y lo he trabajado sobre textos literarios, novelas y en algunos casos relatos, cuyos escritores, o sea, el ser con DNI que escribe en el mundo real, no fueron ni partícipes, como podría ser el caso de Bonazo en Recuerdo de la Muerte, ni con una edad como para ser testigos adultos. En una primera instancia trabajé con 3 novelas de Martín Coan, 2 veces Junio, Museo de la Revolución y Ciencias Morales, trabajos que ya he expuesto en este ámbito, en otros congresos, y en los últimos tiempos nos adentramos en la narrativa de Félix Brusone, que es un escritor que pertenece a la generación de los hijos de desaparecidos y que él mismo lo es, y estas publicaciones son 76, que es un libro de relatos, de cuentos de 2008, las novelas Los Topos, que es del mismo año, Barrefondo de 2010, Las Chanchas de 2014, Campo de Mayo de 2019 y una suerte de diario sobre su vida como piletero que se llama Piletas, publicado en 2017. Un modo de abordar la escritura de Brusone, o un desafío, ¿no?, es tratar de no dejarse capturar, al menos totalmente, por el canto de las sirenas, del sesgo autobiográfico que tiene su escritura. ¿Por qué? Porque, generalmente, incluso en personas que no tengan la formación o deformación que tenemos nosotros en distinguir el hombre real que escribe, o la mujer, el narrador, el personaje, la función autor, etcétera. Quiero hablando del lector común, rara vez se le ocurre que el autor de estos magníficos bestsellers de asesinatos o de detectives geniales, él mismo es un detective o un asesino serial. Pero acá no es tan fácil hacer esta distancia. ¿Por qué hacer esta disociación? En parte por las huellas tipo piedritas de Hansel y Gretel que aparecen en los textos. El hecho, como por ejemplo, el hecho insistente de que muchos de sus personajes tengan a sus padres desaparecidos, víctimas de la dictadura argentina y que hayan sido militantes del ERP. Protagonistas que, son un chico criado entonces por sus abuelos, en especial la abuela, el oficio de piletero que aparece en Barrefondo, él fue piletero, me refiero a Félix Brusone, ser maestro de la primaria en Los Topos, por ejemplo, el haberse casado con una prima en Campo de Mayo, y tantas cosas más que deben estar que no nos dedicamos a indagar en ese sentido. Es decir, lo que salta a la vista, los ejemplos que he dado, aparecen de las entrevistas, son de público conocimiento. Y además, todo esto está reforzado
por el uso excluyente, casi excluyente, de la primera persona. Bueno, estos personajes protagónicos suelen desconocer casi todo de sus padres. Se caracterizan por ir un tanto a la deriva y padecer de cierta ausencia de razones o de constancia en cuanto a estudios o trabajos se refiere. En contrapartida, son muy tenaces con sus obsesiones. La prosa es coloquial, atravesada por un verosímil de oralidad, podríamos decir, y en cuanto a lo narrado se oscila entre un cierto realismo y lo fantasioso, a veces rayando en lo delirante o en el absurdo. Bueno, son puntos de vista, es decir, qué es lo absurdo, qué es lo delirante, pero vamos a ver algunos ejemplos concretos. Ese realismo del que hablamos se sustenta sobre todo por las descripciones, ¿no?, de las costumbres de los personajes, lo que hacen, los lugares, el mundo rural, el mundo urbano, sobre todo una geografía muy insistente que es la del conurbano bonaerense. Coincide o coexiste mejor ese mundo con toda una zona onírica que en algunos casos son sueños propiamente dichos, en otros casos son de esos sueños pesadillas y fantasías diurnas también, que suelen a veces también ser fantasías compensatorias respecto de una realidad anodina o hasta hostil que viven los personajes. Respecto de lo absurdo o lo fantástico, mencionamos el comienzo de la novela Las Chanchas, que empieza así. Es una tarde cualquiera en el planeta Marte, saco la basura. Así, de entrada, en la primera oración estamos en Marte. Un Marte que desde el principio, pero en especial en la medida que avanza la narración, es a su vez muy similar a cualquier población del Gran Buenos Aires. Recordamos el comienzo de la Metamorfosis, el texto de Kafka. Al despertar, Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto. Decididamente no es el Marte de la ciencia ficción, es de algún modo, como el escarabajo en el que se transforma Sansa, una experimentación cuyo propósito es el de subrayar el sinsentido, la tragedia, lo absurdo de la vida, al menos de ciertas vidas, en determinados lugares, en algunos periodos históricos, al introducir en la realidad cotidiana una distorsión mediante tales situaciones fantásticas y generar así cierto distanciamiento. La deriva de los personajes provoca asociar en la mayoría de los casos con una noción teórica antigua de los años 70 del estructuralismo Claude Brébant, que hablaba de los procesos de empeoramiento. Al menos desde el punto de vista de lo material y de la plasticidad en general, malgastan la plata de sus indemnizaciones, pierden su trabajo, a veces sus viviendas, y así siguiendo. En Barrefondo, por ejemplo, el piletero es llevado a una historia de delitos al entregar las casas de sus clientes a una banda de ladrones. Estas narraciones están lejos de apuntar a cierta heroicidad o cierto clima épico. La degradación social sufrida principalmente por los
crímenes de la dictadura va acompañada por la degradación del medio ambiente, del paisaje. O sea, se recuerdan paisajes con una calidad ambiental que ya no existe. Zona de insistente poética del deterioro social, de las relaciones afectivas, de los recuerdos, atraviesan e impregnan estos textos. Bueno, dado el tiempo de esta presentación, ahora estos son todos aspectos generales de su narración y vamos a hacer un pequeño zoom sobre la novela Campo de Mayo. Un mundo desencantado nos ofrece Campo de Mayo, incentivado por la lectura de un bestseller que sostiene la hipótesis de que la especie humana ha venido a este mundo con la capacidad de correr. Fleje, que es su protagonista, comienza a entrenar como maratonista, primero cerca de su casa y con zapatillas deportivas, para luego hacerlo descalzo, alrededor de Campo de Mayo primero y luego adentrándose en él. Sucede que poco tiempo después de haberse ido a vivir cerca de Campo de Mayo, Fleje supo que su madre, desaparecida, habría estado secuestrada allí. Las hipótesis van sucediendo y alternando en la cabeza de Fleje. Su mamá, esta es una hipótesis, está enterrada en esos terrenos. Otra hipótesis ha sido arrojada a las aguas en algunos de los vuelos de la muerte. Y finalmente se instala en él la idea o la obsesión de que está viva todavía, encerrada en alguno de los prostíbulos de la zona. Fleje deja de correr y empieza a frecuentar esos prostíbulos. En uno de ellos encuentra a su madre, o cree hacerlo. Para llegar a ella en tanto prostituta, debe ganarle una partida de billar. Lo hace y se acuesta con ella. En rigor, ya en Los Topos, se hace presente el tema del incesto. En el personaje de Mayra, que es un posible hermano nacido en cautiverio del protagonista, del narrador protagonista, Mayra es un travesti que mata policías, del cual se enamora nuestro protagonista. O sea que ahí también hay una insinuación de posible incesto. En Las Chanchas también, en la relación entre Mara y Lara, que son dos mellizas secuestradas, absurdamente secuestradas en Marte, y no en el marco de una dictadura, por un tonto malentendido. A que esas mellizas en ciertas escenas del texto son presentadas como amantes y están siempre acompañadas por sus secuestradores, un ambiguo Gordini, que juega así un rol como de padre de ambas, o Andy, que juega un rol similar al de un tío bueno. Es decir, la relación sexual de Fleje con su madre nos presenta entonces la mayor infracción al tabú del incesto. Sin embargo, la asociación que hacemos en este trabajo no es con la tragedia de Sófocles, Edipo, sino con el Hamlet de Shakespeare, siguiendo el análisis que de esa tragedia realiza Jacques Derrida en Espectros de Mars. La figura del espectro, más precisa que la del fantasma, es expuesta por Derrida como aquella que se diferencia tanto de los vivos como de los muertos. A su vez, marca la diferencia entre espectro y espíritu, porque el espectro sobrepasa a los sentidos y aparece como un cuerpo que, sin embargo, nos es inaccesible. Es decir, hay una conjunción de lo sensible y lo suprasensible muy singular en la concepción de espectro de Derrida. Proponemos entonces asociar la ausencia-presencia de esos padres, en especial esas madres, tempranamente desaparecidas, de las que no quedan recuerdos propios, solamente algunas fotos, algún relato de sus abuelos, o de algún viejo amigo o compañero de militancia,
de las que poco o nada se puede averiguar por el exterminio de los de su grupo, con esta noción de espectro. Cabe hacer una nota al pie que esos desaparecidos son del ERP. Es decir, si fueran de otra agrupación tal vez habría más datos, pero acá está muy subrayado casi la imposibilidad de reconstruir la historia de esos personajes. Esta asociación, la realizada con el espectro de Derrida, se sostiene además por la concepción del tiempo que despliega este filósofo al respecto. Se trata de un tiempo que no es lineal, que no avanza rectilíneo, vacío y homogéneo, sino que es un tiempo dislocado, una hora desquiciado, desajustado, en el cual el pasado no es algo terminado, sino que se constituye en algo por venir. Cito: dado que un reaparecido siempre está abocado a venir y volver a venir, el pensamiento del espectro, contrariamente a lo que con buen sentido se cree, hace señas hacia el porvenir. Es un pensamiento del pasado, una herencia que no puede venir más de lo que todavía no ha ocurrido ni llegado, de lo arribante mismo. Esa noción del porvenir es interesante subrayar, que es una idea de justicia que no tiene nada que ver con las normas jurídicas ni morales. Fue alejada de toda burocratización, esta noción de Derrida. Esta noción del tiempo en espectros de Marx de Derrida nos resulta fácilmente vinculable con otra noción que hemos trabajado anteriormente, que es la noción de acaecer, que está sobre todo desarrollada por Giorgio Agamben en el libro Historia e Infancia. El acaecer implica una concepción del tiempo que busca escapar de la segmentación lineal. Ya se trata esta de una herencia del tiempo circular griego, cuanto de una cronología implacable. Entonces, Agamben otorga tal posibilidad en el mundo actual, es decir, a ese tiempo que no está terminado, que todavía está acaeciendo. Esa posibilidad se la otorga Agamben a la poesía, que nosotros entendemos como sinónimo de literatura. En este duelo, en el que se intenta identificar los despojos y hacer presentes los restos, tal infracción al tabú del incesto nos permite seguir las huellas de lo oblicuo y lo torcido, más que las de lo recto y lo derecho. El trabajo de escritura de Broussón, en tal sentido, puede ser entendido como el campo de experimentación en el que se crea el espacio necesario para la interacción de la presencia y la ausencia. Gracias, María. Bueno, ahora vamos a, creo que coincidir en que comienza el broche de oro, ¿no?, de este panel. El broche de oro, de diamante, no sé, un broche de mucho valor. Para presentar a Elisa Calabrese, digo que es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, fue titular del área de Literatura y Cultura Argentinas, y en lugar de detenerme en su prolífica trayectoria académica, elegí puntualizar algunos momentos y acciones que trazan su historia en la facultad y en el Centro de Letras Hispanoamericanas. Digo puntualizar y no resumir, porque incluso para resumir hubiera necesitado mucho más tiempo del que dispongo. Me remonto a la creación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, luego de la dictadura, cuando la figura de Elisa comienza a tallarse como pieza clave en la instancia de gestación del centro.
desde su perspectiva muy adelantada para la época sobre la investigación en humanidades y el trabajo universitario, y desde su vehemencia y su convicción acerca de la necesidad de aunar esfuerzos en pos de un proyecto integrador, se puso al frente de un equipo y colaborativamente redactó el primer reglamento del CELEIS y una vez aprobado asume la dirección. Fue durante su gestión entre 1990 y 1994 como directora del Centro y del Departamento de Letras que implementa una política de concursos de cargos con dedicación exclusiva en este espacio de investigación, vigorizándolo y potenciando sus alcances en conjunto con investigadores que acompañaron desde los inicios propuestas y decisiones que, vistas hoy a la distancia, lo dotaron de vitalidad. Me refiero a la creación de la revista, dije antes, en 1991, y que dirige Elisa desde entonces, los congresos, la elaboración del proyecto de doctorado, su participación en la elaboración del proyecto de doctorado, como dijo Laura, y del proyecto de la maestría en letras hispánicas, carrera que también dirigió. Elisa fue la primera directora del CELEIS, como dije, voy a leer bien los años para no irme al Renacimiento, y se desempeñó en distintos periodos, 1990, 2000, 2008, 2011 y 2011-2013. Me importa resaltar finalmente que durante el periodo de gestión comprendido entre 1990 y 1994, el Centro de Letras Hispanoamericanas se consolida institucionalmente e inicia su proceso de crecimiento hasta alcanzar el estatus de excelencia académica que se mantiene hasta nuestros días. Su intervención se titula Dos proyecciones borgianas y versará sobre la que denomina, y aquí vuelvo a la palabra que dije me tomaba de Elisa, para matizar las hebras que enlazan a las panelistas, y versará, decía, sobre la que denomina su eterna pasión, Borges. Te escuchamos. Gracias, colega Gabriela. Y maestra. Gracias. Gracias por lo de maestra. Bueno, casi todo el mundo fue mi alumno, pero lo que pasa es que yo tenía 12 años, comprenden. Entonces era muy precoz y por consiguiente no saquen cuentas mejor. Pero estas compañeras realmente han sido las que fomentaron el trabajo grupal y el crecimiento del centro desde sus inicios. Y realmente no puedo decirles la emoción que es que todavía estemos acá sentadas, ¿no es cierto?, todas las que estamos en esta mesa. Lo que voy a presentar es muy sencillo porque es cierto, es una eterna pasión Borges, pero creo que son dos casos interesantes porque si bien obviamente todo escritor argentino leyó a Borges, conoce a Borges, aprende a Borges, lo detesta, lo rechaza, lo niega o lo imita, no hay más remedio, diríamos. Sin embargo, estos dos casos son muy particulares porque son dos reescrituras donde no solo no se oculta, sino que se expone este trabajo respecto de Borges, pero desplazando absolutamente su significación. Por lo tanto, creo que recordamos, ¿no es cierto?, lo que significa la literatura que conocemos como policial, que es algo enormemente popular a partir de su nacimiento en Inglaterra, como sabemos, y realmente en este campo, podemos decir, la Argentina se ha destacado literariamente porque a la vez que
hay una gran producción en este sentido, precisamente siguiendo genealógicamente la estela borgiana. Sin embargo, digamos, lo usual sería decir son más que un policial. ¿En qué consiste este plus? ¿Qué es esto de más? Bueno, puede ser muchas cosas. Lo político, lo social, lo fantástico. Digamos, hay desde el policial, la escritura se desplaza hacia otros campos de sentido, diríamos, muy, muy importantes. En realidad, Borges, como sabemos, siempre prefirió el policial llamado de enigma, de filiación inglesa, o el policial clásico, por razones que, diríamos, son fundadas en lo que es la poética borgiana, en distintos momentos. En realidad, esta distinción es clásica en los estudios del género, por lo cual el policial se considera o el clásico de enigma de filiación inglesa, por la cual hay un asesinato en general que rompe el orden social, mientras el detective aficionado, él cuyo paradigma sabemos es el nunca olvidado Sherlock Holmes, establece el orden, ¿no es cierto?, que existía antes de esa transgresión, mientras que el policial negro, más presente en la literatura norteamericana, conocido como hard-boiled, ¿no es cierto?, presenta características muy diferentes. En primer lugar, no expone la índole corrupta de lo social, no hay un orden que hay que restablecer. En segundo lugar, al detective le importa el dinero. Es en general un tipo bastante marginal, ¿no es cierto?, en el sentido de que tiene épocas muy malas, roza con el delito, diríamos. Las escenas de erotismo son fuertes en muchos de sus clásicos autores, diríamos, es una rama muy diferente. Borges prefiere naturalmente, no solo por su formación, ¿no es cierto?, el policial clásico de enigma, porque en primer lugar su preferencia por la novela de aventuras y el policial responde a que son géneros que no escamotean, sino al contrario exponen su carácter de artificio verbal, de pura ficción. Así, ¿no es cierto? Los usos borgianos del policial de enigma en clave paródica constituye una esfera de sentido donde confluye una multitud de procedimientos de factura compleja y entrecruzamiento barroco. En su entramado puede advertirse cómo se articula incluso la crítica o la alusión política. Si bien es evidente, aunque no se perciba inmediatamente, tal como lo ha señalado la crítica a la hegemonía de la parodia con frecuencia tendiente a las sátiras de tintes grotescos, así como su creciente politización, iniciada con Un modelo para la muerte en 1946 y dominante en La fiesta del monstruo, la característica sátira que, diríamos, escrita junto con Bioy Casares, manifiesta su feroz antiperonismo en los textos inscritos en el dominio de las llamadas escrituras en colaboración, bajo las inventadas firmas de Bustos Domecq y Suárez Lynch, formadas con los nombres de antepasados de ambos escritores. Importa destacar dos cosas. Una, que tales divertimentos son más serios de lo que parecen. Otra, que la parodia y el uso del policial con el propósito de aludir a circunstancias y personajes de la sociedad de su momento no se limitan a la escritura en colaboración. Por eso podemos observar brevemente el diseño de algunas estrategias de la muerte y la brújula.
el relato policial más estilizado y erudito que se pueda pensar, para destacar cómo se usa paródicamente la matriz narrativa del género ya desde el texto que es su acta de nacimiento. Es decir, que en este texto que inaugura, observado genealógicamente, la tradición y las características del policial en la Argentina, ya el género está desplazado. En primer lugar porque el héroe, el detective aficionado, en este caso Lonrod, muere. Esto no pasa en las policiales. ¿Cómo va a morir el protagonista, el detective? Acá sí. En primer lugar, se advierte la parodia en función de homenaje, mediante la recordación del fundador del género, Edgar Allan Poe, cuyo detective está mentado como referencia paradigmática al comparárselo con el detective Eric Lonrod, quien se pensaba a sí mismo, y cito, un puro razonador, un Auguste Dupin, que era el protagonista, por supuesto, de Poe, pero algo de aventurero había en él, y hasta de taur. La segunda condición que podemos atribuir al carácter de espejo deformante que tiene la parodia es la exageración caricatural de los rasgos genéricos. En efecto, si ya en 6 problemas, volumen de relatos, como dijimos, en colaboración con Bioy Casares, el mismo apellido del personaje, Parodi, indicaba su índole, este rasgo es la entrada preparatoria para una modalidad que exaspera hasta la irrisión las características del policial de enigma en lo tocante al triunfo de la racionalidad. Tan es así que Parodi ni siquiera puede moverse, literalmente hablando, de donde está, porque está preso. Entonces, ejerce sus cualidades abductivas a partir de un interlocutor que lo visita en su celda y le cuenta lo que vio. Esto no lo inhabilita para resolver eficazmente los crímenes. Por su parte, en La muerte y la brújula no es menor la distancia con el realismo, como puede apreciarse fácilmente. Si leyéramos el cuento según un verosímil realista, sería absolutamente absurdo, ¿no es cierto?, que un mero pistolero suburbano, Red Scarlett, apodado el Dandy, urdiera una trampa intelectual tan barroca para cumplir su objetivo de venganza. Los saberes que requiere el abstracto mapa de crímenes que elabora como una araña para atraer hacia su trampa mortal a Lonrod, sabiendo que es el único capaz de interpretarlo y seguir su trazado de complejas señales, no solo son difíciles, sino arcanos. Se requiere erudición en la cábala, así como capacidad de traducir el latín, iudis, iudecorum, incipit, a solis occasu, ¿verdad? Por supuesto, Lonrod maneja todo esto perfectamente. Pero el juego del lenguaje no se detiene acá. Se adensa en procedimientos emblemáticos que desde los nombres propios y los topónimos nos conduce a una atmósfera de pesadilla y pobre imágenes propias de un sueño, donde la ciudad se abstrayera y se representara amores geométricos. El escritor ha dicho, con todas por supuesto, las exageraciones y mentiras que decía Borges, hablando de este cuento, que luego de años donde luchó por encontrar el sabor y el color de Buenos Aires en sus poemas, lo halló cuando, luego de haber tenido un sueño, al levantarse lo escribió íntegramente. Más allá de la veracidad de esta anécdota, importa señalar que los nombres encubren lugares reconocibles, pero del mismo modo que en los sueños, con leves desvíos que son suficientes para producir el efecto de lo extraño. Así se da, por ejemplo, el procedimiento de escamotear los topónimos reales
bajo nombres exóticos en las calles, por ejemplo. Pienso, dice el escritor, en el Paseo Colón y digo Rue de Toulon. Pienso en Adrogué y lo llamo Triste Leroy. Y así ocurre, por ejemplo, con el edificio Cábana. Pensemos que hacia los años 40, el Cábana, en Plaza San Martín, mirando hacia el norte, hacia el río, era el edificio más alto de la ciudad. Todavía no estaban las torres que se inician en los 60, ¿verdad? O con el muy evidente Río de la Plata. El primer crimen ocurrió en el Hotel du Nord, ese alto prisma que domina el estuario, cuyas aguas tienen el color del desierto. Extrañeza que no impide al lector avesado interpretar las alusiones, desplazamientos, connotaciones que tematizan acontecimientos o personajes del momento. Por ejemplo, así las irónicas menciones al Congreso Eremítico, Congreso que nunca existió, pero que es una burlesca deformación del Congreso Eucarístico 32 Internacional de 1936, que concitó enorme concurrencia en Buenos Aires y al que asistió el cardenal Eugenio Pacelli, que luego sería el Papa Pío XII. En un pasaje que se burla de los católicos mediante una feroz crítica ideológica al pensamiento de la derecha nacionalista y al antisemitismo, cuando están debatiendo, y el periodista, que es de un periódico, ¿no es cierto?, judío, que se llamaba el Yidische Zeitung, que nunca existió, pero sí otros, y que expone en realidad una característica del Buenos Aires de la época, donde ciertas comunidades tenían sus publicaciones, algunas muy, muy importantes, como el Buenos Aires Herald, por ejemplo, ¿no? Esta burla se manifiesta en el imaginario periódico La Cruz de la Espada, que nunca existió, pero que alude a la tristemente famosa frase de Lugones cuando celebró el golpe de Estado con el que el general Uriburu derrocó al gobierno del presidente constitucional Hipólito Yrigoyen, iniciando la serie de las modernas dictaduras argentinas. Lugones dijo: ha llegado la hora de la espada. De ahí la cruz de la espada, ¿verdad? Por su parte, el nombre del apócrifo cronista Ernst Palast alude a Ernesto Palacio, el conocido historiador nacionalista. Y cito, porque habían asesinado a 3, ¿no es cierto?, sucesivamente, que eran 3 judíos. El primero, el rabino que había venido al Congreso, que nunca existió, por supuesto, ¿no? Y luego 2 más. Los diarios de la tarde no descuidaron esas desapariciones periódicas. La cruz de la espada las contrastó con la admirable disciplina y el orden del último Congreso Eremítico. Ernst Palast, en El Mártir, reprobó las demoras intolerables de un pogrom clandestino y frugal que ha necesitado 3 meses para liquidar 3 judíos. Ustedes vean que esto es realmente muy fuerte, ¿no? Porque lo que se reprocha es la ineficiencia del pogrom, ¿no? Finalmente, los procedimientos entretejen sentidos en disputa, porque por un lado el lenguaje emblemático desrealiza. Esta razón es una de los fundamentos de la preferencia de Borges. Su poética es hostil al realismo, y así como su maestro Macedonio Fernández, él pensaba que el arte y lo real van por caminos distintos. Entonces, así Lonrot y Red Scarlett, es decir, el detective y el asesino,
Se llaman igual, porque esto quiere decir rojo en dos distintas lenguas, como nos damos cuenta, ¿no? Construyendo la clásica dupla perseguidor-perseguido característica de la ficción criminal de Borges. Por otra parte, si situamos el contexto histórico local, no es trabajoso conectar relaciones que articulan en su connotación sentidos políticos. Así, el término caudillo de neta raigambe criolla, cuando leemos que para llegar al lugar donde Scarlett ejecutará a Lonrot, la quinta de Triste Leroy, afantasmada imagen de Adrogué, es necesario cruzar un ciego arroyuelo de aguas barrosos, luego del cual hay un gran suburbio fabril donde, al amparo de un caudillo barcelonés, medran los pistoleros. El arroyuelo es el riachuelo, obvio, límite con el partido de Avellaneda, enorme suburbio fabril, en efecto, donde se concentraba la industria de las carnes, y luego se dirigían al puerto. Red Scarlett, el más famoso de esos pistoleros, según el cuento, al servicio del caudillo político, es la distorsionada imagen de Ruggero, apodado Ruggerito, conocido por su atildada elegancia de guapo, el más notorio puntero electoral del caudillo conservador Alberto Barceló, quien, como sabemos, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Borges, que, como sabemos, apoyó a Irigoyen en su juventud, expresa su crítica al autoritarismo militar y su burla a un sistema político que manejaba un statu quo paternalista y prebendaria, así como de fraude electoral. ¿Cuáles serían, y ya termino, estas dos proyecciones, no es cierto? Una de ellas, si reconocemos esta tradición entonces desviada del policial a partir del texto que es su nacimiento, una de ellas es la de José Pablo Feynman, filósofo, periodista, ensayista y narrador, ¿no es cierto? Esta actividad diversificada da cuenta de una preocupación común que atraviesa todos los modos de escritura que Feynman ejercitó, vinculados con una trayectoria de militancia política. Como sabemos, participó en Montoneros. Las novelas de Feynman que se vinculan directamente con nuestro tema son Últimos días de la víctima, de 1979, y Ni el tiro del final, 1981, título, por supuesto, tomado del tango. Ni el tiro del final te va a salir. Connotando al protagonista un fracasado, un loser que ha perdido todo horizonte valorativo para su vida. El propio escritor establece en un ensayo crítico vínculos estrechos entre sus narraciones, así como la de otros escritores del momento, y la existencia del Estado policial en el terror dictatorial, por lo que estas novelas propician una lectura política. La recorrida argumental que despliega el ensayo parte de los protagonistas de la policial clásica y de la negra, señalando sus diferencias. El detective aficionado frente a la institución policial, mientras sostiene que en el caso de la serie argentina, esto es interesante no hay policías ni detectives. El clima que se genera, esto no es así, hay, pero digamos en algunas, en otras no. El clima que se genera en ellas es la réplica del Estado policial. La generalizada atmósfera de la inminencia difusa pero constante de la muerte, generadora de un estado de paranoia social. Y en efecto, en Últimos días, el enigma está fundado en la falta de claves de la trama. Como sabemos, no hay nada que genere mayor paranoia que la sensación de que pasa algo, pero no sabemos qué, ni cómo, ni quién.
Esto es lo que trata la novela de Feynman, donde en realidad no pasa nada. También se hizo un film, ¿no?, con Lupi de protagonista, ya que un asesino profesional llamado Mendizábal recibe el encargo de eliminar a un tal Külpe, pero nada sabemos de los motivos ni de quiénes son responsables de esta decisión. Simplemente asistimos a la escena donde recibe sus instrucciones por parte de el hombre importante, todo con mayúsculas, no sabemos quién es, por supuesto, flanqueado por su lugarteniente, que sí se llama Peña. Que el hombre importante esté nominado así es una marca del enigma social, la encarnación de la paranoia, por cuanto quienes manejaban a los asesinos están en el centro del poder. Además, interesa señalar que en realidad el hombre importante le da el encargo, pero no le explica ni qué hizo, ni por qué, ni si, por qué es necesario eliminarlo, ¿no es cierto? Dice, no sé si es muy peligroso, pero igual. Es importante que la lógica narrativa exhibe el trabajo de reescritura del relato borgiano El Muerto. Allí, si recordamos, era el ambicioso Benjamín Otálora, compadrito que asciende a contrabandista y que pretende sustituir a quien posee el poder, Azevedo Bandeira, sin saber que está condenado desde el comienzo, hasta que lo comprende en el momento de su ejecución a manos del capanga de Bandeira. Aquí también hay un juego de equívocos, situaciones obsesivas, espejos invertidos. La víctima no era Külpe, sino su presunto matador Mendizábal. Nunca sabremos por qué, así como nadie sabía en esa época por qué ni cómo se lo había condenado. En el relato borgiano destacamos la geométrica abstracción de la ciudad, pero si observamos la reescritura, últimos días podremos advertir la marca diferenciales. Mientras en La muerte y la brújula la ciudad tablero constituye una metáfora de la ironía y el rigor intelectual, aquí es una obsesiva y angustiosa telaraña kafkiana que muestra los síntomas de lo siniestro freudiano. En efecto, la descripción de lo familiar como las pesadillas aparece teñida de una diferencia no por sutil, menos ominosa. El segundo caso, y ya falta poquillo, ¿no es cierto?, hace a la novela de Guillermo Martínez, que en el año 2003 fue Crímenes Imperceptibles, se llama, fue galardonada con el Premio Planeta. Si pensamos en un solo dato del autor, es la publicación ese mismo año de su libro Borges y la matemática. Pero además, él es doctor en matemáticas y estuvo 2 años en la Universidad de Oxford, ¿no es cierto? En este sentido es un poco como el caso de María. Esta marca autobiográfica se da justamente en las marcas dispersas en el texto que apuntan, diríamos, desde el personaje, que es un becario en Oxford, ¿no es cierto?, al propio Martínez. Si el mapa de señales que construye la trampa intelectual para Alon Roth en el texto borgiano era de índole geométrica, recuerdan que primero parecía un triángulo, después un rombo. Luego, en esta novela se trata de una serie matemática. Un aspecto aprendido de la pericia escrituraria borgiana es el nivel cognitivo de la explicación requerida por los saberes implicados. Así como en el texto de Borges eran el latín y la cábala, los anzuelos que Red Carlac tendió a Alon Roth, en Martínez están incrustadas complejas nociones matemáticas. Sin embargo, el lector no especializado puede entender globalmente de qué se habla. Arthur Seldon es el matemático que, junto con, digamos, el becario, oficia de
detective, diríamos, detective aficionado. Se trata de un profesor de Oxford de fama internacional, una de las 4 espadas de la lógica, una leyenda entre los matemáticos, lo define el texto, cuando se conocen con el narrador personaje, que es el becario de Oxford. La notoriedad del profesor escocés proviene de un teorema donde prolongó filosóficamente la tesis de Gödel sobre la incompletud. ¿No es cierto? Se transforma en detective aficionado porque la primera víctima es una anciana dama que vive con su nieta, cuyos padres eran íntimos amigos del académico. Seldon llega a la escena del crimen junto con el becario, porque el becario está alojado ahí, lo alojan, le alquilan un lugar, ¿no es cierto? Se hacen amigos y así siguen la trayectoria de la investigación, porque por supuesto el profesor tiene como interlocutor natural al becario, ¿no es cierto? El asesino va dejando a modo de herméticas claves ciertos símbolos que constituyen los términos de una serie. De poder interpretarlo, se prevería a la vez el lugar, las condiciones del siguiente crimen, la identidad de la víctima y, por supuesto, la del asesino. Dado esta serie, la policía supone que es un desafío intelectual dirigido al propio Seldon, tal vez un matemático frustrado, un rival despechado, motivado por un oscuro afán de venganza. Voy a resumir, ¿no es cierto? Pero es importante destacar que el teorema de la incompletitud es el teorema de Gödel que Seldon ha prolongado con sus tesis filosóficas. Y en la trama, en la misma trama narrativa de la novela, se constituye, porque en realidad todo en un giro de prestidigitación al final cambia. Cuando se llega al supuesto asesino, este ya es inimputable porque está muerto, pero en realidad es todo una representación que ha urdido Seldon. ¿Y por qué lo hizo? Él no es el asesino, pero sí para proteger al verdadero asesino. De manera que, como vemos, hay un desplazamiento muy importante, porque si bien estos dos textos reescriben condiciones estructurales de los textos borgianos, en un caso el significado se desplaza hacia el campo de lo político y una situación, diríamos, psicológicamente patológica en lo social. Mientras que en el caso de Martínez, ¿no es cierto?, el significado se desplaza hasta un campo, diríamos, más realista y emocional. Las razones de Seldon para proteger al asesino es que se trata de su propia hija, nada más. Bueno, creo que damos por finalizado el panel inaugural. Les agradecemos entonces a quienes participaron y seguimos en el Congreso. Nos veremos en alguna otra ocasión. Mesa, pasillo, café. Gracias por acompañarnos. Gracias. Qué tremendo lo de este muchacho. Hola, hola. ¿Cómo estás, querida? Gracias. Ay, ¿Dónde está el ¿por qué? Yo también me... En este piso. Viste que me caí del caballo. Estamos en el primero. Sí, más paquete, pero más largo. Más... Ay, qué frío, che. Viste que prendían el aire y más... ¿Ese es tuyo o mía?
tuya. Vas a hacer No, mucha tuya. rehabilitación después, La mía está porque allá. cuando uno La dejé quiebra afuera. Y esta es tu campera. articulación, es más... Hola, ¿cómo estás? Es más complicado. Hola. Yo sí, con ustedes. Yo también. Bárbaro, bueno. Bueno, vaya a otra mesa. Supongo que sí. Ahí voy. ¿Dónde es? ¿En Coral? Ahí voy. Che, ¿hay wifi acá? ¿Ustedes consultaron si el hotel no debería dar wifi? ¿Has cuidado mis pertenencias, directora de instituto? Pero están ahí, ¿qué se va a llevar? Un piloto que era de mi madre. Sí, me quedo. Sí, vamos. Por los 12 años.